Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 8 de noviembre del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Empiezo acá en el estudio con Lucía Zapata. Buen día. Mirá, yo no te escuché o no saliste al aire. ¿Qué pasó? Dale. Buenos días. Ahora probando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. La politóloga Lucía Zapata. Está con nosotros acá también en la radio Leonardo Costa, abogado. Buen día, Nico. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A distancia, Gabriel Mazarovich, periodista, dirigente político, allá en Guatemala todavía, ¿no? Todavía por aquí, que acá son las 6:30 de la mañana. Bueno, igual ahí se madruga, ¿no? Sí, se madruga mucho más que allá. Bueno, y sí. Por último, también a distancia, pero acá nomás, ¿en dónde? En las afueras de Montevideo. Montevideo. En las afueras de Montevideo, Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, empresario. ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien y muy contento de tener a Gabriel, que no sé si la producción sabía que es comunista, por la duda que lo hayan invitado en honor. ¿Todos sabían eso? ¿Está bien? Sí, estamos todos. Con Gabriel se habremos compartido tertulias en vivo. La verdad, un gran cariño a Gabriel, que más allá de que los dos somos, yo soy comunista chapa 15, el de la otra, no, más allá de la broma, nos une una muy buena amistad. Bueno, después de estos saludos, de estos reconocimientos, vamos al primer tema. El 14º Congreso del PIT-CNT, que sesionó este fin de semana, designó a Marcelo Abdala, secretario general de la UNRWA, como nuevo presidente de la Central de Trabajadores, a José Lo López de COFE como vicepresidente y a Elvia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio como secretaria general. En su discurso, al final de las deliberaciones, Abdala destacó el clima de unidad en que se dio esta actividad. De aquí salen 1000 hilos con la lucha práctica de nuestra clase trabajadora a unirnos para el cumplimiento de las resoluciones de nuestro Congreso y a sacar adelante los objetivos inmediatos, programáticos e históricos de la clase trabajadora de este país que pertenece... La nueva dirección y la integración del Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa fueron votadas por consenso a través de una lista única. Ese armado de la plancha requirió negociaciones en la interna de la central para contemplar a las principales corrientes y sindicatos. Hubo algún momento complicado de trancazo. El sábado esas conversaciones se enlentecieron y en determinado momento el Sindicato de Policías de Montevideo, SIFPOM, junto a otros gremios como la UNRWA y el ZUNCA, llegó a plantear que se confeccionaran varias listas e ir a una elección con voto secreto en caso de que no se arribara a un acuerdo. Bueno, finalmente la conducción del PIT-CNT quedó compuesta por las tres principales corrientes, o sea, la del Partido Comunista, representada por Abdala, Articulación por Elvia Pereira y En Lucha por José Lo López. El entendimiento incluyó además el aumento de la cantidad de integrantes de la mesa representativa, pasó de 44 a 48 titulares, y del secretario ejecutivo, que pasó de 15 a 17. Como parte del acuerdo, por otro lado, el Sindicato de Policías de Montevideo, SIFPOM, integrará por primera vez el secretariado ejecutivo de la central. Bueno, ¿por dónde toman este tema? ¿Por dónde eligen destacarlo? ¿Qué resaltan? ¿Qué les llamó la atención? Podemos, claro, preguntarle a Gabriel, que está muy metido en esa cocina, pese a la distancia. Pero capaz que primero una observación desde afuera. A ver, Neco. A ver, yo creo que no hay nada nuevo con toda esta resolución. Creo que el PIT-CNT tiene una gran capacidad de articulación, más allá de que no estoy haciendo ninguna alusión a ninguna agrupación, y termina más o menos algo que era bastante razonable. Me parece que todas las fuerzas estén incluidas. Incluir al sindicato policial me parece que también es una buena cosa y es un buen triunfo, si uno quiere, del sindicato policial, que había tenido dificultades. A mí no me llamó la atención que fuera Abdala el presidente, era creo que algo natural una vez que Fernando Pereira se haya ido, y creo que va a ser interesante ver el nuevo rol de Abdala. No es la primera vez que un comunista dirige el PIT-CNT, Juan Castillo en su momento también lo hizo. Creo que eso no
no es ninguna ninguna novedad ni nada que nos debiera llamar la atención. Creo que sí va a ser interesante si Abdala va a cambiar su discurso en el sentido de moderar o de no ser, por lo menos en los discursos. Yo creo que Abdala tiene un discurso confrontativo hacia afuera y después hacia adentro, por lo que sé, es totalmente lo contrario, en el sentido de que sabe negociar y muy bien. Y por tanto me parece que será interesante ver si no hay un cambio en la modalidad discursiva, por no decir en el discurso. En la modalidad discursiva de Abdala yo creo que probablemente sí. Obviamente que al lado de Fernando Pereira es un individuo con un discurso más confrontativo, pero me parece que en las grandes líneas el PIT-CNT no sufre grandes riesgos, grandes cambios, por lo menos vistos desde afuera, ¿no? Más temprano entrevistamos a Marcelo Abdala. Una de mis dudas era ¿dónde está la diferencia entre presidente y secretario general, ¿no? Porque él hasta ahora era secretario general y había todo un debate sobre qué implicaba que la presidencia del PIT-CNT estuviera a cargo de Abdala, visto como más radical que Fernando Pereira, que podía implicar como giro para la central. Y él insistía en que la diferencia entre los dos cargos es casi simbólica, que no hay en los hechos una sustancia de diferencia, que con Fernando Pereira habían trabajado siempre en equipo entre los dos y que por lo tanto no veía nada dramático, nada de transformación importante con el acceso de él a la presidencia. Por otro lado, se reafirmaba como hombre de diálogo, ¿no? Yo, por eso quizás, bien, si no tengo ningún contacto con la interna del PIT-CNT, y sí, digamos, de alguna manera he participado en algunas negociaciones, yo tengo la misma impresión de Abdala, que tiene un discurso confrontativo hacia afuera, pero que es un individuo que se puede dialogar. Él decía, por ejemplo, que tiene un buen vínculo con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou. Es llamativo en el sentido por novedoso, no por raro. Lucía, seguimos dando vuelta y dejamos a Gabriel para el final. Bueno, no, en realidad comparto bastante el análisis que estaban haciendo recién. No trae demasiadas sorpresas este Congreso. Sí sale, si bien obviamente con algunas cuestiones en el medio, pero ¿qué Congreso no tiene sus luchas internas, no? Justamente creo que habla de la democracia y la capacidad de resolver las contradicciones internas que pueda tener el movimiento. Pero bueno, creo que eso, no demasiadas sorpresas en los nombres que surgen, en los representantes de cada corriente. Sí, lo de las diferencias entre presidente y secretario general es como una cosa que un montón de partidos, por lo menos de izquierda y de movimientos en el mundo tienen y nunca queda claro y son bastante distintas. A veces el presidente juega un rol como más político para afuera, por ejemplo, y el secretario general tiene que ver más con cuestiones más de articulación o de ese tipo de cosas, pero bueno, no sé, en el caso del PIT-CNT concretamente. Pero bueno, en realidad eso, destacar cómo al final, más allá de las discusiones internas, se pudo llegar a un acuerdo, o a muchos acuerdos en realidad, se pudo continuar la unidad. Y en términos del cambio de acá del futuro, no creo que haya demasiados cambios. Además, hoy la principal lucha del PIT-CNT, o por lo menos cuando uno escuchaba los discursos, tiene que ver con digamos, la campaña en contra de los artículos de la LUC, y creo que eso va a ser muy similar a lo que viene ahora, o sea que no creo que hayan demasiados cambios de acá en más. Lo que sí me interesa saber es, después, y lo podemos hablar en la segunda, es cómo va a ser también la relación ahora con Pereira, ¿no? Que se fue, y con el Frente, etcétera, pero bueno, para otro día. Sí, Fernando Pereira se despidió el viernes, ¿no? En el comienzo del Congreso confirmó su alejamiento, lo que ya se sabía, incluso subrayando que no había tenido ninguna intervención, ninguna conversación en la previa del Congreso del PIT-CNT, que ya estaba dedicado a lo otro, ¿no? A su candidatura para presidente del Frente Amplio. Pablo, contigo seguimos. Sí, primero creo que todos coincidimos, y Abdala inclusive, de que no hay ninguna golpe de timón ni cosas por el estilo. Acá no hay nada que nos haga tener una discusión de ese tipo. Tal cual lo dijo Neco, va a haber un cambio de entonación porque el personaje es distinto, pero todo es igual. Ahora, ¿por qué yo comparto eso? No por las razones que dice Abdala, ni no por las razones que va a decir ahora Gabriel, que es que esto es una construcción colectiva, y por eso la cabeza que importa poco, ya que es el pueblo PIT-CNTero el que va a generar las cosas. No es por eso.
el PIT-CNT es una institución confesional. El PIT-CNT tiene como el centro del catecismo la lucha de clases, esa es básicamente la orientación. Escuchamos en las poquitas palabras que pasaste de Abdala recién, Emiliano, 2 veces la palabra clase. Y eso qué quiere decir en criollo, que los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Y allí es que está el problema. Entonces, en el catecismo de esta organización confesional, hay otras partes que son medias impresentables hoy en una democracia liberal, pero están ahí, están escritas, grabadas en la piedra, que es, bueno, la propiedad privada a la cual podés agredir prohibiéndola, pero también la podés agredir de 50 maneras distintas. La podés erosionar, o la dictadura del proletariado. Entonces, eso es un momento en el que hay que sobrevivir en una democracia liberal en la que definitivamente no creo que crean. Entonces, las cosas que le salen como estertores, ¿no? Echar a los policías de la organización, o este argentino que nos viene a decir quién debería ser nuestro presidente. Son cosas que seguramente a la Argentina anoche le dijeron: vos, boludo, te dije que era entre nosotros esto nos viene pésimo para el... Bueno, se congeló Pablo. Gabriel, estás muteado. Gabriel, te dejaron no, digo que está bravo para que se congele con la energía que venía, ¿no? No, pero bueno, la tecnología te ayudó, se cortó el discurso de Pablo, podés tomar la palabra tú. Bueno, bien, yo en primer lugar tengo una relación de información muy fuerte, tuve todos estos días siguiéndolo desde acá con mucha fuerza por varias razones, entre otras cosas porque yo vengo de ahí, yo nací del movimiento sindical uruguayo, es mi lugar, o sea, yo fui uno de los delegados más jóvenes a los consejos de salario de la historia a la salida de la dictadura con 18 años, y integré la mesa representativa y el secretariado del PIT-CNT y he vivido varios congresos, ¿no? Entre ellos el tercer congreso, que terminó con la retirada de casi la mitad de los delegados y que fue uno de los momentos donde hubo más peligro de ruptura del PIT-CNT post-dictadura, ¿no? Porque a veces uno conviene poner estas cosas en términos históricos cuando ve lo nuevo y lo no, para ver cuándo hubo dificultad y cuándo no. Yo recuerdo, ayer me llamaron varios colegas para decirme que nunca había visto elecciones por lista en el PIT-CNT. Eso es una barbaridad. O sea, hubo muchos congresos con elecciones por lista. O sea, de hecho, en el 12 congreso, la lista que encabezaba Juan Castillo fue la más votada, y hubo elecciones de voto secreto por listas. O sea, ha habido de todo en los congresos del PIT-CNT en distintos momentos y articulaciones. Entonces, lo que tú señalás es que esta posibilidad que en algún momento se manejó este fin de semana no es algo dramático. No es algo... Pero para nada, o sea, y ha sido usual en los últimos periodos de congresos del PIT-CNT, o sea, ya te digo, del 12, por ejemplo, pero hubo otros. Y es más, o sea, la mayoría de los sindicatos tienen elecciones con listas. O sea, en el ZUNCA hay elecciones con lista, en FUNTEP hay elecciones con lista, en ADES acaba de haber elecciones con lista, en AEU hay elecciones con lista. O sea, no, y con voto secreto, y no es un problema. El problema es... Entonces, primera cuestión, a mí me parece, inclusive lo de Fernando Pereira, ¿no? A ver, el Pepe de Lía, el padre de la unidad del movimiento sindical uruguayo, y un personaje para mí de la historia del Uruguay, uno de los dirigentes políticos más grandes de la historia del Uruguay, que cuando murió Lula decretó 3 días de duelo por respeto, por cómo lo formaron a los dirigentes sindicales latinoamericanos, fue candidato a vicepresidente del Frente Amplio con Crotogini a la salida de la dictadura. O sea, yo la verdad que me parece que hay que ver todo cuando se plantean las cosas, porque si no es como que todo es nuevo. Vivimos en una época en que todo es nuevo, todo es inédito y todo es histórico. Entonces, la verdad que no es tan así, ¿no? Entonces, en este congreso, primera cuestión, el primer desafío que tenía el PIT-CNT, como en cada congreso, es recrear la unidad, porque la unidad no es un axioma. Es más, es una rareza la unidad sindical. En el mundo es una rareza.
Y no es lo mismo la unidad en la década del 60 o en la década del 80 que en el 2021. No es igual. Cuando decís que en el mundo la unidad es una rareza, estás aludiendo que hay varios países en los cuales existen varias centrales sindicales, ¿no? No una sola. En América Latina todo salvo Uruguay. No hay central única en América Latina, en ningún lado. Y en Europa tampoco, porque además defienden las centrales ideológicas como una gran cosa y lo único que festejan son los patrones, los amigos de Pablo. Cuanto más centrales ideológicas, más aplauso de los patrones. Claro. Mirá que Pablo volvió. Cuanto más divididos están los trabajadores, mejor. Pablo está ahí volviendo, en cualquier momento interviene. Sí, pero, te estoy escuchando, Sotreta, te estoy escuchando. Yo ya sé, pero lo que digo es, a ver, para decir en breves minutos, porque, a ver, la unidad, que es una rareza en el mundo del sindical absoluta, el PICNT no es una federación de corrientes, por eso está unido. O sea, cubrir el Congreso del PICNT solamente por cómo se expresan las corrientes es perderse la riqueza del movimiento sindical. ¿Cómo explico? A ver, por ejemplo, un conflicto en la construcción lo da el Zunca, no lo da la corriente Agustín Pedrosa del Zunca. La pelea en los consejos de salario, que es lo principal para que existen los sindicatos, la da la UNRWA, no la da el Partido Comunista de la UNRWA. Las elecciones en la enseñanza, que le dimos una paliza a las listas del gobierno, con las listas sindicales, no las dio articulación, la dieron los sindicatos de la enseñanza. Entonces, yo lo que digo es que el PICNT es una central de sindicatos, que además es rareza, Emiliano, y termino con esto para dar dos cosas pinceladas nomás, no solo la unidad en una central, es muy raro que haya sindicatos únicos por lugar de trabajo. A ver, en Brasil vos vas a una fábrica metalúrgica y hay un sindicato de base de la CUT, un sindicato de base de la Central de Trabajadores de Brasil y otro sindicato de base de otra central sindical, que se tienen que poner de acuerdo entre sí a ver cómo pelean en la fábrica, ya no en la central. Entonces, la unidad del movimiento sindical uruguayo viene desde la base. Puede ser que no lo cubramos en la prensa y que nunca hablemos de eso, pero es lo que identifica al movimiento sindical uruguayo con respecto al resto del movimiento sindical en el mundo. Bueno, seguimos entonces. La recreación de la unidad primero. Segundo, recomiendo realmente que más allá de cómo se compone la dirección, que está bueno y todo lo demás, se lea el documento de balance y perspectiva. Son 14 carillas, 78 puntos, aprobado por amplia mayoría, porque ahí sí hubo votación y no hubo consenso. Porque tenía que hacer el balance. Hay compañeros y compañeras del movimiento sindical que creían que había que ir contra toda la LUC y sin el Frente Amplio. Y había otros compañeros del movimiento sindical que creían que era un error hacer el referéndum contra la LUC porque el gobierno estaba demasiado fuerte y no había que pelear. Entonces, hubo una discusión de cuál fue la experiencia de construcción de las 800.000 firmas y se vota. Hay un análisis, por ejemplo, de cómo debe ser la organización del movimiento sindical con las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, cómo debe ser la organización de base, la organización por rama, cómo contemplar las nuevas formas de trabajo. O sea, la discusión del Congreso fue mucho más rica que sin FOB sí, sin FOB no, y todas las anécdotas que... Me hacía acordar a la cobertura de la convención del Partido Colorado cuando era si se habían agarrado a las piñas o no, como si toda la convención del Partido Colorado hubiera sido eso. Pablo, te quedaste ahí por la mitad de tu intervención. ¿Agregás algo ahora? Así no, me parece, no sé exactamente cuánto se me cortó, pero era más o menos mi primera intervención, así que quedo pronto para la segunda. Bueno. Entonces, ¿quién toma la palabra? Yo, tomando algo que dice Gabriel, yo creo que es muy importante que exista una central única de trabajadores, pero por una razón quizás diversa o particularmente diferente a la que dice Gabriel, aunque la que dice él la entiendo perfectamente. Yo creo que haya una central única de trabajadores ha ayudado mucho a la estabilidad democrática en el Uruguay. Ha ayudado a que la contienda política sindical se haya concentrado en un único congreso o en una única instancia. Se ha evitado de que exista una discusión de quién es más de izquierda y de alguna manera eso radicaliza no solo el discurso sino la acción.
creo que si uno explica la estabilidad, cuando uno mira lo que está pasando en América Latina, de los pocos países que no ha tenido ningún dolor de cabeza institucional ha sido Uruguay. Y creo que en parte se debe a la fortaleza de los partidos políticos y también a la fortaleza del PIT-CNT. Tú aludís a que, por ejemplo, en los últimos años, pienso en el año previo a la pandemia, hubo estallidos sociales en varios países del continente y acá no. Y acá no, a eso te referís. Pero Chile, incluso porque Chile no ha tenido una ruptura democrática, pero ha tenido el llamado a la Constitución como un tema, una salida a un problema serio que tenía en el sistema político. Y Uruguay no ha tenido nada de eso. Ha habido una continuidad política con cambios de gobierno, y bueno, obviamente con los matices que son necesarios en un sistema democrático, pero yo creo que en parte el PIT-CNT ha contribuido a esa estabilidad. Y lo digo también desde la perspectiva que a veces tengo que negociar, asesorando a empresas, prefiero negociar con un único sindicato, por duro o difícil que sea, que tener que estar hablando con 5 personas. Yo creo que ayuda a la estabilidad democrática y ayuda también a la negociación desde el punto de vista colectivo y a la estabilidad en las relaciones laborales. Yo creo que en eso soy muy pro la unidad en el sentido de lo que ha sido y creo sinceramente, algo que dice Gabriel, comparto, la diversidad que existe en el PIT-CNT es algo que enriquece. Y bueno, y tampoco me llama la atención de que del PIT-CNT se vayan al Frente Amplio o viceversa, porque es la historia del movimiento sindical y la historia política. Y creo que un tema que decía Pablo que es divertido, la traída de este argentino, es donde a veces no controlan a los teloneros, ¿no? Invitan a un telonero que desafina. Ayer escuchaba en Canal 10 al Boca Andrade diciendo fue lo mejor que pudimos haber hecho para ayudar al no. Y la verdad que uno escucha a este hombre totalmente desentonado, y creo que no hay nadie que comparta eso, me parece, en el Uruguay, pero ayuda a la campaña del no, así que por ese lado deben estar agradecidos. ¿Estás agradecido tú? No, yo no sé ni, no tengo campaña, así que no tengo problema. Bueno. ¿No estás en campaña? No estoy en campaña. Lucía. Bueno, vuelvo a coincidir en realidad. Coincido con lo que decía Gabriel y ahora con lo que decía Leonardo. En realidad quería como 2 puntos y ser breve. El punto de este personaje, sí, argentino, yo le quiero sacar relevancia, sobre todo por lo anterior que estaba diciendo Leonardo. El PIT-CNT ha estado permanentemente a la altura de las circunstancias, ha sido un baluarte en la construcción democrática y en la legitimidad institucional de este país. Entonces, bueno, saquémosle dramatismo a esta persona que no sé si tenía muy claro ni siquiera que venía a hacer acá. Sí, fue lamentable lo que dijo, fue espantoso, totalmente horrible, pero nada, me parece que no representa, pero ni por asomo al PIT-CNT y a la central y a la unidad sindical. O sea, eso por un lado, y creo que todos lo tenemos clarísimo. Entonces sí puede ser como una nota de color, o bueno, si alguien como que se quiere prender un poco más de eso, pero tenemos claro que no pasa por ahí y que justamente una de las virtudes de este país, y lo hemos hablado 1.000.000 de veces en esta mesa además, tiene que ver con la calidad y la construcción democrática de todos los partidos y movimientos, así que no le daría más trascendencia a eso. Y lo otro que sí quería decir también es eso, un poco leyendo el documento que surge de ese congreso, que habla algunas cosas, es largo, sí hay muchísimos lugares comunes, por supuesto, como de nuevo, como en todos los congresos, ¿no? Para generar consensos o para generar algunos acuerdos, algunas cosas son bastante básicas, pero hay otras cosas, como por ejemplo la relación que tiene que ver con la revolución tecnológica y la relación con el trabajo y el capital, que me parece que está bueno, es muy necesario que los trabajadores las trabajadoras lo toquemos y que se discuta eso, y ojalá se pueda discutir más en profundidad. Y me pareció, me alegró como mucho que eso esté sobre la mesa ese debate. Me llamó la atención que no hubieras mencionado tú, o bueno, que no hubiera mencionado a nadie hasta ahora, el hecho de que desde este fin de semana hay una mujer en el trípode de conducción del PIT-CNT, ¿no? Sí, por suerte, porque además en un momento como que no iba a haber, y bueno, por suerte después sí, eso pasó. Yo no lo dije porque no estaba seguro si ya no había habido, entonces no, por eso no lo dije. Pero de hecho, la compañera de la FUS era la vicepresidenta del PIT-CNT. Sí, por eso a mí me parecía que había habido, sí. Pero para, acá estamos hablando que en el trípode presidente, secretario... Era Fernando Pereira, Soraya La Rosa de la FUS y Marcelo Audala, secretario general. Sí, a mí me parecía que había. No le disculpas al grado 5, Emiliano. No. Evidentemente se me pasó ese antecedente, ¿está bien? Entonces, no hay nada que resaltar ahí. Seguimos, Pablo.
Bueno, yo no jamás hubiera dicho, mirá, una mujer en un lugar de gente capaz, jamás hubiera dicho eso porque yo no victimizo ni discrimino a las mujeres. Entonces, yo retomo un poco, digamos, lo que venía diciendo en el sentido de que, en base a lo que yo pienso, que la cohesión y la unidad están basadas en la comunidad confesional de lo básico, es que creo que han generado la posibilidad, es decir, lo que Neco dice es bueno tener un interlocutor y que no se desparrame el hormiguero y que no pase como en Chile, y yo estoy de acuerdo con ello, que tenemos una organización tal que no deja escapar loquitos y que te armen un lío. Ese control sí lo tengo. Lo que no creo que eso sea la convocatoria democrática, los que los mantiene unidos, digamos. Este PIT-CNT con estas autoridades, en esta pandemia, cuando el gobierno quedó a tientas porque le apagaron la luz y no sabíamos ni para dónde agarrar, la historia dirá que juntó firmas contra el gobierno. Así que no es un homenaje a la democracia lo que por lo menos en este periodo de la coalición hemos visto. No están para representar a todos los trabajadores, un tercio, porque la votación evitó que salieran los policías, pero un tercio votó que se fueran, y los consejos de salario, yo creo que no son para defender el salario del trabajador. Hoy tenemos un conflicto que es el FOICA, que está procediendo de una manera que parece mucho más una organización para hacer quebrar a las empresas que para la reivindicación de los trabajadores. Estás hablando del Sindicato de la Industria de la Carne, ¿no? De la carne, que le dio la sugerencia del gobierno fue el 1,6 de recuperación salarial, y tienen el 4,48 decidido por las empresas, y no solo se levantaron de la mesa porque no sé qué, de presentismo, por una idiotez, sino que abandonaron una tradición de caballeros entre el FOICA y los frigoríficos, y es lo único que les pedimos, señores, es que avisen, que no tengamos 10.000 vacunos en los corrales y no sepamos qué hacer con ellos cuando ustedes paren. Ni eso, los paros serán sorpresivos. Entonces es muy difícil entender de que allí hay una herramienta democrática que va a reivindicar a los trabajadores. Yo entiendo las ventajas de organización, de tener al enemigo ahí completamente agrupado, en un solo lugar, bien controladito por Gabriel. Eso es bueno, pero no tiene nada que ver, me parece, la amalgama o la causa de la cohesión del sindicato. Perdón, un apunte sobre lo que dice Pablo. Sí salió a la calle, pero también salió a la calle a ponerse al hombro un montón de ollas populares porque la gente no tenía para comer. Y me parece que eso vale la pena destacarlo también. Después veía que Gabriel se sonreía cuando recién utilizaba Pablo el término enemigo. A partir de la intervención de Leonardo, ¿tú hablabas de enemigo? No, yo no. Ah, yo no creo. ¿Te distorsionaron el discurso? No, yo nunca yo no tengo enemigos. Puedo tener adversarios ideológicos o lo que sea, pero yo no considero que el PIT-CNT sea enemigo ni del trabajo ni de la empresa. Pablo. No, yo no explico las ironías ni los chistes. Eso es. No vas por el explicado, no te compres el explicado de Lutieno. Bueno, Gabriel, ahora sí. Bien, yo dos cosas que quería terminar en decir en esta cuestión. Primero, lo otro es cómo llega el PIT-CNT. El PIT-CNT llega a este congreso después de haber organizado los 1 de mayo más grandes, aún en medio de la pandemia, un paro del 15 de septiembre que perdimos el tiempo discutiendo si era político o no, que es como discutir si las naranjas son naranjas, ¿no? Y en realidad fue enorme y concentró también a los trabajadores del campo. Unas elecciones en la enseñanza donde se suponía que los gremios no representaban a nadie, y listas de la derecha con diputados haciendo campaña y llevando gente en auto a votar, se llevaron una paliza histórica, y además juntando 800.000 firmas. Yo nosotros sí se juntaron firmas, yo lo dije acá en el programa, me reía porque me mandaron mensajes, yo pagué de acá un DHL para que fuera mi firma.
Pero lo que digo es que, y lo pagaría con gusto además, volvería a firmar. Pero yo lo que digo es que el gobierno que estaba a tienta nos metió una LUC de pesado con 400 artículos y nosotros somos malos porque juntamos firmas. Somos más buenos que el ASI, Pablo, juntamos firmas para habilitar un mecanismo constitucional de consulta. ¿Qué tiene eso de malo con el gobierno? Que nos prohíbe el derecho de huelga, te hace el gusto a vos, no todo, de desmantelar el Instituto de Colonización, le dice a la policía que nos puede pegar por las dudas. O sea, ¿en qué tiene de malo juntar firmas? Lo menos que se podía hacer era juntar firmas. Y creo que el PIT-CNT está en esa actitud con los de las 800.000 firmas en una posición muy fuerte, porque todo el mundo sabe que fue decisiva el aporte del PIT-CNT para que se juntaran las firmas. Como fue decisivo el aporte del PIT-CNT para que se juntaran las firmas del voto verde, como fue decisivo para que se juntaran en el 92 por Antel y como fue decisivo en el 2003 por ANCAP. Termino, Emiliano, te tiro una punta. No, estaba anotando la frase que queda para los récords, ¿no? Somos más buenos que el ASI, acabas de decir. Sí, que el ASI atada. La ASI atada, sí. Lo que digo es, y eso que es bravo, porque Pablo a frases es imposible ganarle, ¿no? Pero yo lo que digo de lo último, que sí hay una novedad, que está interesante para discutirlo después con más tiempo y pensarlo desde la politología, Lucía y otros compañeros, porque otra cosa muy rara que tiene el PIT-CNT es la unidad de trabajadores públicos y privados en una sola central. En general, en el mundo, más allá de las corrientes ideológicas, los trabajadores públicos y privados se organizan por separado, no se juntan. Entonces, quizás yo no recuerdo ahora, Emiliano, y no tengo los papeles acá, pero creo que desde digamos, los años 90, desde Delía para acá, creo que es la primera vez que hay un presidente del PIT-CNT de la rama privada. Que siempre fueron públicos. Fernando Pereira, Juan Castillo, Luis Puig, todos los que yo recuerdo ahora son trabajadores del Estado, los que estaban en la presidencia o en el ejercicio y me parece que antes era de otra manera, porque por ejemplo cuando la CNT, Gerardo Cuesta, que lo asesinaron en la cárcel, era de la UNRWA y era vicepresidente, pero tenía Sacores, que era bancario vicepresidente, y a Gatti, que era de FUNSA vicepresidente. A ver, en este contencioso que tiene con Pablo, ¿te quedó algo? Porque así vamos cerrando. No, lo único, de todo las barbaridades que dijo, lo único novedoso es la gente de campo, porque son falsos como gauchos del PIT-CNT, alquilaron unos paisanos y como dice la canción, el gauchaje no es de ellos, es de Aparicio, así que desalquilen los gauchos que no son de ustedes, fueron por un salario fijo. Y lo resto, lo que dijiste, Gabriel, vamos, lo haríamos en un asado. Escúchame, Pablo, después podemos discutir, pero de verdad yo creo que hay un error, tú sabes de campo mucho más que yo, pero hay un error. El movimiento sindical ha organizado siempre a los trabajadores rurales. Hay historias enormes de los trabajadores de la remolacha, de un conjunto de organizaciones que lo hacía un queridísimo compañero que murió hace poco y que estuvo preso por eso. Pero lo que, además de eso, yo lo que digo, que hay una visión que está bueno discutir en algún momento, Pablo, a poner arriba de la mesa, de que es al revés. Son ustedes los que hablan del campo como si ustedes solo fueran el campo. Totalmente. Yo leía una nota ahora en El Observador sobre el conflicto de los trabajadores rurales, que titularon Vaca Mañera, que yo no sé en qué estaba pensando el que hizo el título de esa nota, ¿tá? Porque el sindicato es una vaca mañera, porque se niega a negociar en las cosas, y la bajada de la nota dice, para ver cómo tenemos lugares comunes incorporados, dice, los trabajadores rurales le piden al campo aumento de salario. Es una cosa muy loca. Es como que asumir que los trabajadores rurales no son parte del campo, no sé qué son, ¿no? Bueno. ¿Y el campo qué sería? Entonces me parece que es un debate bien interesante para dar, Pablo. Me anoto para ese debate otro día. Se anotan varios. Pablo, ¿estás para eso? ¿Sí? Ni que hablar. Para mí el campo solo caballo carrera. Para volver por un segundo al tema de la mujer,
después de este congreso en la estructura del PIT-CNT, lo que veía destacado en la crónica de La Diaria es esto. Dada la importancia que tiene la Secretaría General en el PIT-CNT, la llegada de una mujer a ese cargo es considerado como un avance en materia de equidad de género. O sea, estaba el antecedente que mencionaba Gabriel de una mujer vicepresidente, ahora hay una mujer secretaria general. Por ahí es que se subraya. Y después lo otro que se marca es que en el secretariado ejecutivo de 17 sindicatos titulares y 5 suplentes, pasa a haber ahora 7 sindicalistas mujeres. Habría, según cómo viene la dirección de esos gremios, 7 sindicalistas mujeres.